Saludos, apreciados amigos, hermanos. Queremos saludarle en el nombre del Señor, desearle que las ricas bendiciones del cielo sean derramadas sobre cada uno de los que se van a contactar con este video. Espero que las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 7, dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Quiero decir que este estudio no le deben aceptar por el hecho de aceptarlo, sino que tienen que investigarlo y hacer su propia investigación ustedes mismos. En esta ocasión quiero presentar la segunda parte de este tema que comenzamos ya: la reforma pro salud y la salvación. ¿Será que hay alguna relación entre la reforma pro salud y la salvación de tu alma? En la parte 1 o primera, explicamos que el plan que Dios tiene para cada cristiano es que, dejando ya la doctrina del comienzo, dejando ya la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, es nuestro deber seguir adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento, sino seguir adelante hacia la perfección. Y dijimos que los hábitos relativos a nuestra alimentación ejercen sobre nosotros, sobre la salud, sobre nuestro carácter y sobre nuestra utilidad en el mundo una gran influencia. O sea que tiene un impacto, influye en nuestra salud física, en nuestro carácter y también en nuestra utilidad en este mundo y en el destino eterno. De manera que esto es también de vital importancia. Pero ¿qué debemos nosotros hacer para alcanzar la salvación eterna? Después que hemos dado o entregado nuestro corazón a Cristo, debemos de aceptar la verdad y creer la verdad, todo ese conjunto de verdades que Cristo vino a enseñar. Porque esa fue la orden que Él estableció. Dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Nosotros tenemos el solemne deber de vivir toda la luz de la verdad que hemos recibido, de compartir la verdad con otro. Es dando como nosotros recibimos, y Dios bendice al dador alegre. De manera que debemos también ir hacia adelante y a la perfección. Si no lo hacemos, ¿saben qué sucederá? Estaremos retornando hacia Egipto y aquello será trágico. De manera que, ¿qué debe hacer entonces el pueblo con el alimento de la carne? Que si quiere seguir adelante obedeciendo la palabra de Dios, dice en Consejos de Régimen Alimenticio, página 457, Consejos sobre el Régimen Alimenticio 457, dice: se me ha presentado claramente que el pueblo de Dios ha de tomar una firme posición en contra del consumo de la carne. ¿Cómo es eso? Voy a repetir eso otra vez. Se me ha presentado claramente, dice aquí, sin lugar a dudas. El Señor le mostró sin ningún tipo de dudas que el pueblo de Dios, noten, el pueblo de Dios aquí, debería tomar una posición firme. ¿Qué significa una posición firme? No es introducir esta doctrina en sus principios de fe. No es hacerlo una prueba de discipulado. Dice: claramente se me ha mostrado que el pueblo de Dios ha de tomar una firme posición en contra del consumo de carne. Consejos del Régimen Alimenticio, página 457, y sigue diciendo:
¿Estaría Dios dando a su pueblo durante 30 altos el mensaje de que si sus hijos desean tener sangre pura y mentes claras, deben abandonar el uso de la carne? Si Él no quisiera que ellos prestaran atención a su mensaje, por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal y la naturaleza espiritual se debilita. ¿Cómo es eso? Al consumir el alimento de carne, ¿qué sucede con la naturaleza tuya y la mía? Dice, nuestra naturaleza se animaliza. ¿Cuál es el plan de Dios para la vida del cristiano? Es que seamos espirituales. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, dice el Señor, y son vida. Y el hombre animal dice que no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura. De manera que el Señor se ha dignado en dar a su pueblo este mensaje pro salud. ¿Para qué? Para que tengamos mentes claras, para que tengamos sangre puras, para que podamos discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, y que podamos discernir las artimañas de Satanás. Dice, por el empleo de la carne se fortalece la naturaleza animal. Por eso se puede ver la ira del hombre cuando se enoja y así sucesivamente. La página 454 del mismo libro, Consejos sobre régimen alimenticio, dice, ni un gramo de carne, ¿cuánto? Ni un gramo debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Noten eso. ¿Qué hablamos en el primer segmento de este estudio? Que Dios estableció estatutos y decretos, y que entre esos estatutos dio decretos que eran para preservar la salud. Y dice que el consumo de carne es antinatural, y de paso fue permitido al hombre luego del diluvio por el pecado para acortar la vida del hombre. Si ustedes pueden hacer un estudio minucioso del libro de Génesis, se darán cuenta que el hombre, antes de alimentarse de carne, vivía un promedio de 800 o 900 años hasta que empezó a comerla y la vida del hombre cayó drásticamente a un nivel mucho más bajo. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. ¿Cómo es eso? Que Dios nos está conduciendo a alimentarnos con la misma alimentación que el hombre tenía cuando fue creado. Conducción del niño 359, 360, dice, entre los que esperan la venida del Señor, ¿quiénes son esos? Le llaman adventistas. ¿Por qué? Porque tienen o porque esperan el advenimiento del Señor Jesús. Y dice aquí, los que esperan la venida del Señor, entre los que esperan la venida del Señor, el comer carne finalmente se abandonará. La carne dejará de ser parte de su alimentación. Siempre debiéramos tener eso en vista y esforzarnos para trabajar constantemente hacia este fin. No puedo pensar que al comer carne, estemos en armonía con la luz que a Dios le plugo darnos. Dice, todos los que comen carne, creyentes de este mensaje del tercer ángel, no están en armonía con el plan de Dios, según esta declaración. Dice que ni un gramo de carne debería entrar. De manera que la respuesta es sí. Hay una estrecha relación entre la reforma pro salud y la salvación de tu alma y mi alma. ¿Por qué? Porque dice que entre los que esperan la venida del Señor, el comer carne será abandonado. Y de paso, esto fue escrito por lo menos hace 100 años.
¿Qué debe hacer entonces el pueblo con la carne si quiere seguir llevando el arca que el Señor ha establecido? Página 457 dice: los que pretenden creer la verdad han de custodiar cuidadosamente las facultades del cuerpo y la mente, de manera que Dios y su causa no sean de ninguna manera deshonrados por sus palabras o acciones. Los hábitos y las prácticas han de someterse a la voluntad de Dios. Hemos de dar cuidadosa atención a nuestro régimen. ¿Qué debemos hacer? Cuidadosa atención a nuestro régimen. Y de paso, vivimos en una generación donde las enfermedades se han multiplicado en cumplimiento de la profecía que el Señor Jesús dio en Mateo 24. Dice que habría pestilencia por todas partes y el Señor se ha dignado en darnos este mensaje para aliviar las enfermedades en el pueblo de Dios, para darnos mentes claras cuando el mundo esté en tinieblas. 415 consejos sobre régimen alimenticio. Dice: sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche y mantequilla. Explíquenles o expliquémosle que llegará pronto el tiempo, noten bien, llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. ¿Cómo es eso, hermanos? Dice que en esa época debíamos enseñarle a la gente que con el tiempo, o sea, en este tiempo justamente, se debía descartar los huevos, la leche, la crema y la mantequilla, todos productos derivados de animal. Si usted ve cómo esas granjas producen sus animales, cómo tratan y cómo esos huevos se producen así por docenas y cientos y miles, y toda la industria es increíblemente exagerada. Y todos esos alimentos están contaminados y el Señor quiere librarte a ti de toda esa contaminación, librarte de esas enfermedades que cunden por todas partes, del cáncer, de la diabetes, de las enfermedades cardíacas, todo eso que está afectando a la humanidad en el día de hoy y seguirá afectando mucho más a medida que la maldad aumenta. En la página 459 del mismo libro, Consejos sobre régimen alimenticio, 459 dice: la luz que se me dio es que no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar el uso de los alimentos animales. Aún la leche tendrá que descartarse. La enfermedad se está acumulando rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra, porque el hombre la ha maldecido. Los hábitos y prácticas de los hombres han puesto la tierra en tal condición que la familia humana debe reemplazar los alimentos animales por otra clase de sostén. No necesitamos la carne en absoluto, dice aquí. Dios puede darnos otra cosa. Y en efecto nos ha dado. Dice que los cereales, las hortalizas, las frutas, las legumbres son el alimento que nuestro Creador ha escogido para su pueblo en esta última generación. Pero ¿qué creen ustedes que sucederá si el pueblo rechaza la reforma pro salud? ¿Cuál será el resultado? Claro, las enfermedades se multiplicarán, porque dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso, ¿qué creen ustedes que ha de acontecer? En un llamado al evangelismo médico, página 62, fue un manuscrito escrito en el año 1900. Dice: levántese la iglesia y alumbre,
practique toda la abnegación, haciendo todo lo que pueda para mejorar su propia condición. Los que están verdaderamente de parte del Señor serán abnegados y se sacrificarán a sí mismos. Comerán y beberán para la gloria de Dios, rehusando corromper el alma y el cuerpo con la intemperancia. Si esto, dice, entonces sigue el siguiente párrafo. Entonces la condición de la iglesia testificará que el candelero no ha sido removido. Hay una amenaza a la iglesia de Éfeso que dice que si no te arrepintieres, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El quitar el candelero significa quitarle el Espíritu Santo a la iglesia. Y aquello sería desastroso. Dice que si se rechaza la luz de la reforma pro salud, si los hombres y las mujeres que componen el pueblo no practican hábitos saludables, dice, la condición de la iglesia testificará que el candelero no ha sido removido. Pero si los miembros de la iglesia no desempeñan la parte que Dios les ha asignado, el movimiento de la reforma pro salud continuará sin ellos, dice aquí. Si no obedecen, dice, el movimiento de la reforma pro salud, aquí lo menciona como un movimiento de la reforma pro salud, dice, continuará sin ellos y se verá que Dios ha quitado su candelero de su lugar y los que rehúsan recibirla y practicar la luz serán dejados atrás. Una vez más se encuentra en un llamado al evangelismo médico, página 62, y en un manuscrito escrito en 1900, página 78. Esto es un asunto serio porque dice que si no obedecemos a la luz que Dios nos ha dado, dice, seremos dejados en la oscuridad y el Señor usará a otros, porque dice que el movimiento de la reforma pro salud seguirá adelante sin ellos, dice la palabra de Dios. Hay una gran similitud en la manera en que el pueblo judío, el pueblo de Israel, entró finalmente a la Canaán terrenal cruzando el Jordán, que estaba desbordado. Y dice la sierva del Señor en el comentario bíblico, volumen 2, página 988, dice así: estudiad cuidadosamente las experiencias de Israel en su viaje hacia la Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué. Si ustedes leen el capítulo 3 y 4 de Josué, allí van a ver todas las instrucciones que Dios le dio a Josué de cómo debían los sacerdotes llevar el arca de Dios y cómo el pueblo debía seguirlo a cierta distancia, y cuando los sacerdotes pisaran el Jordán cargando el arca, aquel se abrió aunque estaba desbordado. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, donde se registra la preparación para pasar el Jordán hasta la tierra prometida. Necesitamos entrenar nuestra mente y corazón al refrescar nuestra memoria con las lecciones que Dios enseñó a su antiguo pueblo. Y a nosotros, tanto como a ellos, la enseñanza de su palabra siempre será impresionante e interesante. De manera que, de la manera que el pueblo pasó finalmente a la tierra prometida, fue siguiendo el arca del pacto. De la única forma que Israel pudo pasar el Jordán, estando desbordado, era siguiendo esa arca que llevaban los sacerdotes. Por eso el Señor dice que el pueblo de Dios en esta última generación debe ser llamado el pueblo del arca. Debe llevar las insignias del santuario, específicamente el lugar santísimo, donde se encuentran las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, donde se encuentra el maná
y todos esos símbolos preciosos que nos enseñan grandes lecciones. ¿Cómo podemos identificar al pueblo de Dios entonces? Testimonio para Ministros, página 417. Testimonio para Ministros 4:17 y 4:18 dice: Satanás ha tomado todas las medidas posibles para que no venga nada entre nosotros como pueblo para reprendernos o reprocharnos y exhortarnos a dejar a un lado nuestros errores. ¿Quién ha hecho eso? Satanás dice que ha tomado todas las medidas posibles para que no venga nadie a enseñarnos principios correctos, para que la verdad sea dejada de lado. Y eso está ocurriendo actualmente en muchas congregaciones, tristemente. Cuando se presenta el mensaje pro salud, muchos se levantan contra ella y dicen: el reino de los cielos no es de comida ni bebida. Pero se olvidan del efecto que tienen los hábitos alimenticios en su propia vida, en su propio carácter, en su utilidad en este mundo y en su destino eterno. Dice: Satanás hace esa obra y toma todas las medidas para que no se presenten estos mensajes. Pero, sigue diciendo aquí, pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Y gloria a Dios por ese pueblo, apreciado hermano. Yo creo que hay un pueblo remanente que lleva el arca, que enseña todos estos principios, que predica todos estos principios y que no se avergüenza de cumplirlo. Dice: algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros. Noten que aquí ahora la hermana White se cuenta entre ese remanente. Pero ya explicamos en otros mensajes anteriores, que ustedes a lo mejor tendrán la oportunidad de verlo, que el remanente casi siempre tiene que salir, o siempre tiene que salir, porque es la mayoría quien se corrompe, y luego que la mayoría es que domina, porque las decisiones se toman basado en votaciones, y normalmente la mayoría aprueba las resoluciones. Por eso entonces dice en el Conflicto de los Siglos, página 49, dice que así ocurrió en la Edad Media, cuando la iglesia cristiana fue corrompida. Dice que tras largo y tenaz conflicto, los pocos fieles que quedaban en la iglesia tuvieron que romper con toda conexión con la iglesia apóstata, porque ésta se había rehusado a seguir la luz que Dios había dado. De igual manera, si aplicamos este testimonio aquí, dice aquí: pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad, porque ésta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. De manera que Dios tiene un pueblo, apreciado hermano, que llevará el arca, que enseñará estos principios, que lo llevará a la práctica y que tendrá la bendición de tener mejor salud, de tener mejor capacidad mental para poder discernir. Y en efecto, apreciado hermano, hay una gran relación entre la reforma pro salud que el Señor nos ha dado y nuestra salvación eterna. Ya leímos en Consejos sobre el Régimen Alimenticio que ni un gramo de carne debería entrar en nuestros estómagos, que el uso de la carne animaliza nuestra naturaleza, que entre aquellos que esperan el segundo advenimiento de Cristo, el comer carne será abandonado, y que en esta generación que ella escribió para el futuro, dice que aún todo producto derivado de animales debería descartarse. ¿Por qué? Hoy la ciencia está apoyando esas declaraciones. ¿Por qué? Porque las enfermedades están a la orden del día. Por eso, apreciado hermano, Dios te ha llamado a ti a que dejes a un lado ya, dice, dejando ya la enseñanza primaria de la fe de Cristo,
vayamos hacia adelante, hacia la perfección, no echando otra vez los fundamentos. Dios quiere elevar tu nivel de conocimiento. Dios quiere llevarte paso a paso a su plan original a través de la Reforma Pro Salud. Él lo quiere lograr. Que Dios te ayude, apreciado amigo y hermano, y que puedas meditar en estas cosas y escudriñarla a ti mismo, tomar nota de todo este mensaje. Si es necesario, si tiene alguna pregunta al respecto, pueden contactarme a mí, pueden conseguir mi teléfono. Yo soy un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Aquí vivo en el área de la Florida y pueden contactarme cuanto gusten. Estoy a la disposición de ustedes. Quiero despedirme de este segmento compartiendo las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, segunda epístola, capítulo 2 y el versículo 7, que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios te bendiga, apreciado hermano, en mi deseo de oración. Amén.